Sean todos bienvenidos a la entrega número 6 de su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo, un podcast dirigido al mundo del cine y el entretenimiento en general. Con sus anfitriones Víctor Martínez y Danilo Arroyo. Víctor, dime, este calor está peor que el de la semana pasada. Bueno, hermano, yo venía en camino para acá y está como a 100. Como a 100. Como a 100 y algo está No, y hoy mañana, día. no, y el domingo di que se va a sentir por los 100 alto, largo. Bueno, mi hermano. Y la semana que viene igualita, sobre los 90. No, hasta el martes, antes del Día de la Independencia. ¡Fuego! Sí, parece que no están calentando desde fuego artificiales desde ahora. Los tubos no están calentando ahora. Pero nada, lo que hay que beber mucha agua Hidratarse bien. y tratar de andar por la sombrita. Exactamente. Sí. Bueno, mi gente, en el día de hoy estaremos hablando acerca de dirección cinematográfica, del director de cine, del director de una película. Bueno, el director de cine no es nada más aquel que está pendiente o está a cargo de todo lo que es una producción cinematográfica, a cargo de los actores, dirigir los actores, pedir los encuadres, revisar el vestuario, las locaciones, si se puede decir. Es la persona que está, es el encargado número uno, donde cae toda la responsabilidad de una producción cinematográfica. En una reunión pasada estuvimos hablando estuvimos reunidos hace tiempo, hace unas semanas, con unos amigos, donde pusieron este tema sobre el tapete, donde dicen que el director es el que menos hace en una producción. No, jamás. El director, o sea, como la gente lo ve, piensa que no hace nada, porque él está corta. Otra vez. Ok, vamos. Acción. Corta. Ok, me gustó esa. No, es la cabeza. Es la persona, del proyecto. La cabeza, y es la persona que tiene toda la responsabilidad encima. Exacto. Porque mira, si una película queda mal, los que saben de cine quizás puedan atribuir que la película tiene un problema en cuanto a la producción. El productor fue que falló. Pero porque el director no lo notó. No. Que aquí la película tiene problemas de fotografía. Ok, pero al fin y al cabo, a la gente o a todo el que sabe de cine o aprecia cine, a quien le echan la culpa es al director de la película. Es al director. ¿Cómo el director no se dio cuenta de eso? Esa es la frase, la oración. Sí. ¿Cómo el director no se dio cuenta de eso? Entonces, ¿cómo hay personas como ese comentario que los directores no hacen nada? Es la persona que menos hace. Esa es la persona que más se estresa en una película. Porque es aquel que tiene la película en la cabeza. Por eso que tú oyes y que te dice, la cuenta. No, al director no se le puede decir nada. Déjalo tranquilo, vamos a resolver nosotros. Ese es el área de producción. No, eso no puede llegar al director, que yo lo he escuchado decir. Entonces no van a decirme a mí que el director no hace nada. Ese que lleva todo el estrés de la producción. Claramente. Es el director que lo lleva. Y más cuando tú tienes productores que no hacen su trabajo. Exacto. No. Es así. Tiene que ponerse la faja. Claro. Porque a mí me pasó. Exacto. Con productor que flaqueó, entonces ahí viene toda la responsabilidad. Producción. Sí. Entonces también el crew y el cast, cuando se da cuenta que tú tienes un productor flojo, es a ti que te caen encima. Productor, ¿qué hace si conseguimos esto así? Director, yo creo que hay que conseguir una luz y ponerla por ahí, esto y lo otro. Ya tú sabes que tú tienes un productor que no funciona y tú tienes que ideártela. Ok, sí, está bien, vamos a esto. No hemos comido. Porque para eso cae una pre. Ajá, exactamente. Para tener todo cuadrado. Todo a la mano. Entonces, para que el director esté atento a sus actores y a su decorado y a su vestuario, que esté como él lo tiene visualizado en su escena del día de hoy, por ejemplo. ¿No? Exactamente. Entonces, el producto puede salir a última hora. No, que mira, que el cable de Boomman se dañó. No, eso no puede ser. No. O sea, no te puedes estresar, porque ya tú tienes medido el tiempo de que tú vas a tirar tus escenas. No puede ser que la pospongan.
Sí, todo es planeación. No, Un buen director planea exacto, junto con su productor, con su exacto, DP, su equipo técnico, su equipo de efectos especiales si la película lo lo lleva. lleva, O sea, exacto. tiene que hacer una planeación Una con planificación, anterioridad antes de exacto. todo para el momento de ejecución de Sí, la obra o de la película. O sea, no hayan faltas, no hayan carencias. exacto. Porque, por ejemplo, cuando hay un presupuesto grande de estas películas del cine anglosajón, en donde tuve un aparataje de todo, es porque, pero antes de tú ver todo ese aparataje, hay una planificación. Exactamente. Y todo ese aparataje, el Ujú. director es el que sabe qué uso se le va a dar. No, exacto. Y muchas veces cuando el director tiene problemas con o la casa productora, con el productor en sí, ya ahí hay una inconformidad. Ya ahí la obra puede salir con floja en varios sentidos de lo que es la realización del proyecto. No fluye la creatividad del Exacto, director. no fluye. Y eso sí es peligroso, es tedioso. No, y hay muchos estudios de aquí, del cine de los Estados Unidos, que tienen muchas veces que contratan primeramente un director para que haga una película y en el transcurso de la pre, el director dice, no, yo no voy a hacer eso porque eso no es así, eso no lo vamos a hacer como yo quiero que lo hagamos. Lo sacan del proyecto. Viene otro y la película se cae. Exactamente. Es como yo leí una vez en un manuscrito o en un libro de este guionista que se llama Pat Comparato, que tenía, no me acuerdo el título, pero es un libro de guión que tiene, un libro que yo leí hace unos cuantos años, Ajá, que fue con el primer libro con el que me formé como guionista. ajá, Él decía que el director es el último en llegar al set. exacto. Porque, por ejemplo, si el director está presente en el set cuando dirección del departamento de arte y dirección de fotografía están armando un set y le tomó horas en armar ese set y al director ve algo que no le gusta, quizás sienta pena de decirle a ellos que deshagan todo y que lo hagan a su gusto porque vieron las horas de esfuerzo que invirtieron en armar ese set. Sí, Pero si acaba de llegar al set, no le gusta, no, me desarman eso y me lo hacen así, 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 porque así no es que yo lo que yo tengo, lo no lo tengo. tengo, que lo tengo visionado. Exacto. Entonces, hay personas que dicen, no, la persona menos importante en el cine es el director. Es que, o sea, es igual que el director de orquesta. O sea, el Ajá. director de orquesta, si no hay un director de orquesta, los músicos tocan lo que les da No, la gana o no tocan. no. No sale la melodía que se quiere, que se está Exacto. buscando. O el Exacto. director de una escuela primaria, secundaria, No sé, si no hay un director que rija las reglas y las normas de educación dentro de ese plantel educacional, un no desorden. funciona. Un El desorden. decano de una universidad, que viene siendo el director de la universidad, Un desorden. si no hay un decano, la universidad es un desorden. Exacto. Si no hay un presidente en una nación, Es un desorden. es un desorden. Entonces, al igual que en una película, Exacto. toda la responsabilidad la lleva. Ahora, el director, al momento de aceptar esa responsabilidad, debe de saber a lo que se abstiene. Claro. Pero sobre todo, si un director disciplinado que ama el cine, o sea, la dirección cinematográfica no le puede ser tan tediosa, porque antes del director llegar al set, el director debe tener la película completa en la cabeza. Sí. Él es el primero que ve la película antes que todos. Exacto. Y debe hacer lo que tiene aquí que Porque- se refleje en la Porque, por pantalla. ejemplo, muchas veces uno escribe una historia y le dirige a otro director. Muchas veces cuando uno hace coproducción con otro país, por ejemplo, si la persona que va a invertir en la coproducción elige el director, entonces el director se empapa de la historia y dice, sí, me gusta, yo lo voy a dirigir. Entonces ya ese director comienza a armar el esquema de cómo él quiere que esa historia se desarrolle. O sea, eso se llama un director de encargo, vamos a decir, por ejemplo. Claro. Que no es, porque hay muchos que escriben y dirigen, pero hay otros que lo que hacen nada más que dirigen.
Exactamente. guiones de guionistas de cualquier Es lo parte que del le dan mundo. los estudios. Entonces, pero ya ellos hacen sus parámetros de cómo quieren sus películas. Sí, porque son directores de los grandes estudios. Yo soy director. Exacto. Me tienen en queue Exacto. hasta que me llame mi agente o me Ajá. llamen los estudios y me digan, te toca dirigir una película escrita por fulano de tal. Exacto. Y tiene que abstenerse a lo que está el guión. Exacto. Aunque casi siempre o siempre, en un 90% el director le pone su visión a la película. Exacto. Porque, por ejemplo, en algunos países de Europa no existe el término director, sino existe el término autor o el término realizador. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Es simplemente la visión que tiene para narrar, claro, y debe manejar un lenguaje. El lenguaje, claro. Si no lo maneja, no se puede poner a inventar. Exacto. No, es que no puede inventar. Como hay muchos que inventan. ya empezó el hombre de fuego. Ya comencé, ¿verdad? Ya. No, yo estoy tranquilo, está hace mucho calor para estar mandando fuego temprano. temprano. No, pero es que hay directores que yo lo he conocido, sí, que empiezan a rodar una película, yo he formado parte de su crew, y a veces yo veo que el que lleva la batuta de la película es el director de fotografía. Sí. Tú lo ves, ok, ahora vamos a rodar la escena número tal, aquí intervienen fulano y fulano. Sí, ok, viene el director de fotografía, ¿dónde quiere la cámara? Eso es lo único, la primera indicación y única que dice, la quiero aquí. Ya después de ahí, el campo contra campo, empieza a romper la escena, lo hace el director de fotografía. Y él tranquilo. Sí, y los actores lo que le piden las pautas al director de fotografía. Sí, y el fulano tranquilo. Ese no es un director. Por eso, no, porque muchas veces uno le da la confianza al director de fotografía. Porque uno lo conoce, conoce No, su trabajo. espérate. Yo tengo un director de fotografía que he hecho la mayoría de mis trabajos con él, que es mi mancuerna. Sí. Yo tengo confianza en la iluminación que él va a hacer. Y si él me dice, mira, en este plano no funciona porque aquí hay un rayo de luz, un rebote que me afecta, y eso es su dirección de fotografía. Sí, pero él está aportando claro, y son aportes válidos. Que tu proyecto no salga con un plano raro. Porque, ¿tú me entiendes? O sea, pero mira, este director dejó que ese director de fotografía hiciera ese plano. No, pero que... Lo que sabemos algo de eso, ¿tú me entiendes? Porque hay mucha gente que no importa eso. No, director, mira, aquí esa luz, ellos deberían de moverse aquí, desplazarse así, porque aquí no me resulta... Exacto, porque el ángulo... Ok, entonces yo le pregunto, entonces, ¿qué es lo que tú quieres como director? Exacto. Porque tiene que haber una comunicación. Claro. Ok, entonces vengo yo donde mis actores. Ok, muévanse aquí, viene aquí, pónganme una marca aquí, fulano viene aquí. Exacto. Ok, pero tú dices que ese plano te resulta así. Yo como director, ¿y qué tal si lo haces así? Exacto. De tal manera. Exacto. Oh, sí, así puede resultar. O no, porque sigo teniendo el mismo problema en la imagen. El que sabe de la imagen es él. Claro. Entonces, ok, no hay ningún problema. Tiene que haber una relación. Y también, el director de fotografía, aparte de lo que hace, lleva los planos como van. Para que después, por producción, el editor no esté volviéndose loco. No, claro. O sea, que me falta un plano. ¿Y cómo yo voy a poner ese plano ahí? ¿Tú me entiendes? O sea, lleva la imagen, aparte de la iluminación, lleva los planos. Exactamente. Y lleva la continuidad de los planos para que no haya problemas. Sí, porque hay directores de cine que son rígidos, son pocos creativos. Exacto. O sea, bueno, yo lo voy a decir, eso se ve mucho en las películas locales de nuestro país. O sea, abre la escena con un plano general, primer plano de el que habla, el primer plano del otro. Si hay un plano de detalle de algo, lo toma, se acabó la escena. Sí. O sea, no juega con el ambiente, no pide o exige un movimiento de cámara diferente. Sí, porque hay muchos que no manejan tampoco el lenguaje. O sea, o no son creativos. O no manejan Entonces, el lenguaje. es una película que quizás a veces hay películas que dicen, no, el ritmo de la película es lento y aburrido, y quizás no, si no fue la forma, el lenguaje a utilizar, a realizarla. Exacto. Y son muchas cosas que influyen, pero sobre todo hay veces que es como te digo, para las personas comunes y corrientes que solo van al cine a divertirse, no le importa quién fue que escribió o dirigió la película.
Eso no le importa a la gente. No, eso no le importa. La gente lo que le importa es el contenido de la película, si lo entretiene, si lo divierte, si despierta emociones que esa persona va a sentir al cine. Porque, por ejemplo, si vas a ver ese problema que una película de horror, tú lo que sale, desde que empieza la película, lo que empieza a reírte, la cosa está jodona. Hay problemas. Hay problemas. Ese problema lo hemos visto muchas veces. No, porque ese género no fue el género que sí, pero espérate, yo veo un trailer de una película que me asusta, a mí me gusta el cine de terror, yo la voy a ver, lo que salga explotado de la risa. ¿Y qué pasó? ¿Tú pues, corriendo? No, entonces otra cosa, que el director debe saber a qué género maneja, pertenece, y eso es complejo. Sí. Y muchos directores vamos con el tiempo descubriendo cuál es el género que mejor se adapta a nuestra audiovisualidad. En el caso mío, yo tuve una experiencia hace 4 o 5 meses, yo mismo tratando de buscar mi identidad en el cine. Yo tengo un sinnúmero de guiones que son pertenecientes al género de horror, de terror, y lo tengo ahí engavetado. Acabo de realizar un corto que está en proceso de postproducción ahora mismo, un corto de algunos 8 minutos de duración, que es un segmento de un largo. Lo hice para ver si con el corto puedo conseguir inversionistas para hacer la versión larga. Bueno, pero en el cine, como tú sabrás, en el año antepasado yo estrené fue una comedia romántica. Exacto, sí. Estoy escribiendo otra. Porque el cine de horror que yo quiero hacer se lleva mucho dinero, mucho presupuesto. El de la comedia no. O sea, las comedias de situaciones románticas que hago simplemente son locaciones y actores. Sí. Y un crew para realizarla. Bueno, en esa búsqueda, buscando, hay un director de cine español que yo había visto varias películas de él, pero no lo había seguido a fondo. Veo un trailer de una película de él donde me vende una película de terror y a la misma vez es una comedia. O sea, él no la vende nada más como una comedia o solo como una película de horror. Como una conjugación de ambas. Ajá. Bueno, empiezo a estudiar su filmografía y observo todas sus películas. Todas, desde su primera película hasta la más reciente. Y veo que todas tienen la misma temática. Es una combinación, una conjugación del cine de horror o de terror con la comedia. Entonces, en mi búsqueda personal encuentro otro director que me da la pauta de ya lo que yo quiero hacer. Y eso es lo que quiero hacer. El tipo de cine que hace este director se llama Alex de la Iglesia. ¿Español? Español. Ha hecho películas como Mi Gran Noche, Perfectos Desconocidos, El Día de la Bestia, Crimen Perfecto, Tonada de Trompeta, creo que así que se llama. Bitching Witching en inglés se llama así. Las brujas de qué sé yo qué sitio de España. O sea, he visto todas sus películas. Hasta ahora, inclusive hasta un documental que ha realizado del jugador de soccer argentino, Lionel Messi. Como documentalista también es bueno. Y entonces ahí yo encontré mi norte. O sea, lo que yo quiero hacer como director, con las cosas que quiero contar. Aunque aparte de eso, tengo películas muy serias. O sea, pretendo hacer películas también serias, pero comercialmente es el género como director que persigo. Sí, tú sabes que yo acababa de salir de la escuela de nuestra adorada Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para los que nos ven, la Universidad Autónoma de Santo Domingo está en mi país, República Dominicana. Es un campo de batalla, pero... Sí, es un campo de batalla, pero... Se estudia y sale uno preparando. Cuando yo salí, yo hice mi primer corto, se llama Pesadilla. En honor a la universidad. No. Yo estoy sentado en un banco de un parque, allá en nuestra dorada zona colonial, bebiéndome una cervecita, y estoy con la prensa, y veo que dice, fantasma en la zona colonial. ¡Oh! ¿What? Agarro, papá, escribo el corto. Entonces... voy donde nuestro querido amigo
Henry Vázquez. Ay. Un saludo Un saludo a a él, nuestro amigo Henry Vázquez. a ese querido. editor. Te quiero, papá, tú sabes. Y busco un par de colegas acabados de la escuela con la efervescencia de hacer cosas. Ajá. Bueno, encontramos el grupo, muchachos de producción, que yo qué, y firmamos el corto. Óyete, es un fantasma que anda por la zona colonial y se encuentra con una joven estudiante de la UAS de arquitectura, pero que según el cuento, él quería que lo soltaran de esa cadena. Él andaba deambulando en el área, entonces quería como que una gente sana que le quitara esas cadenas. Entonces la muchacha que lo ve, más nadie lo ve a él. Ella es la única que La única que lo ver. ve ella. Entonces conseguimos una tela negra. Espérate, ¿pero para qué? ¿Para ponérselo encima al Al fantasma? fantasma, porque era un fantasma negro, no era un fantasma blanco. Anda, ya. Entonces filmó por la ruina de San Francisco, que él venía corriendo por unas escaleras que hay. Con su sábana negra en la Sábana cabeza. negra. Entonces nuestro creativo amigo Henry Vázquez le dio el toque del fantasma. Un humo, ¿no? Oye, ¿verdad que se llamó una pesadilla? Fue un desastre, pero... Lo terminaron. Exacto, lo terminamos. Y salió. Salió, sí, como 8 minutos tiene, como 8 o 10 minutos. No, pero trae Esa fue mi primera experiencia. Trae ese corto, ¿tú lo tienes? No, yo tengo el tráiler nada más, eso lo tiene Henry. Vamos a pedírselo a Henry para Así que- subirlo en el canal. Exacto, para que... Vamos a ver, no se lo prometemos de un todo, pero vamos a ver si para el próximo podcast, cuando se termine el podcast, le ponemos el corto ahí para que lo vean. Eso. Vamos a tratar de conseguirlo en el Sí, baúl de los recuerdos. Yo lo recuerdo. Y entonces esa fue mi primera experiencia de terror o suspenso. Yo dije, no, pues esta no es mi área. Yo como que no conecté. Sin embargo, el corto fue al Festival de Cine del Festival de Cine Global. Y quedó entre los 10, pero es que no había más nada. No, pero cuando viene, no, espérate, pero cuando viene a ver, tú estás subestimando el corto y el corto Quedó dentro de los primeros 10. le gusta a la gente. Pero después de ahí, no, nada, nananina. Nada más quedó entre los primeros 10, los primeros 5, los segundos 5, guapo. Pero si llegó Pero entre bueno, los 10, llegó. Pero por lo menos llegó. Exacto. Que esa fue pero yo dije, no, pero este no es muy fuerte. Yo no manejo. Ok, entonces aquí viene. Tú como director, y con esa anécdota que acabas de decir, Sí. tú entendiste en ese momento, o Sí. cuando terminaste, realizaste ese corto, Ajá. que tú no podías dirigir, no te gustaba el género de horror. No era lo tuyo. Entonces tú descubriste quizás qué es en realidad el género que tú pretendes dedicarte. ¿Cuál es? Bueno, el drama. Es que ¿Por qué tú te diste cuenta que el drama es Bueno, porque hice otro corto que se llama El primer domingo de abril, que es un drama. Tiene un título muy poético, Primer Domingo de Abril. Sí, basado en los problemas que había en Capotillo en los años 80 y 90. ¿Qué es el Capotillo? El Capotillo, para los que no conocen, es un barrio popular de la ciudad capital Santo Domingo, de República Dominicana, en donde pasan muchas cosas cuando no están de acuerdo con ciertas cosas políticas, pero bueno, ese no es el tema. Entonces, sí, que tiran piedra, queman goma, sí. matan gente, matan policías, Sí. de todo eso. Entonces, hice ese corto se basa en un camarógrafo que lo dejan botado, los compañeros de trabajo, y él se monta en una guagua. Una guagua es un autobús del En algunos países es una chiva, Exacto. etcétera. En el país nosotros es una guagua. Es una guagua. Un servicio de transporte público de la ciudad. Se monta en ese autobús y se encuentra con un muchacho de ese barrio. Y él lo convence para que vaya a ver cosas que pasan en el barrio. Asesinato por vaina de droga. La cotidianidad del La barrio. cotidianidad del barrio. Y al final, el muchacho que lo convence al camarógrafo para que vaya diciendo, oye, ya yo terminé, yo me voy. Con todo lo que yo tengo que yo voy a hacer. Ya eso oye, es suficiente. Es una noticia. Entonces, él es amigo del que mató al muchacho por quitarle una funda de droga y que manejaba el microtráfico en esa área. Entonces, al final,
lo matan al camarógrafo. Bueno, pues salir de ese barrio con esas imágenes, ¿por qué entonces? Claro. Entonces, de eso que se trata más o menos la sinopsis de ese corto. Y está en YouTube en 2 partes. O sea que si al final de este podcast podemos ponerle ese cortometraje. No, será del próximo, porque Bueno, del próximo. No lo tenemos aquí. Bueno. Pero en el canal, bueno, mejor dicho, para que funcione mejor, Víctor Martínez, le vamos a dejar la descripción aquí debajo del podcast con el canal de YouTube de Víctor Martínez. Y ahí en el canal de YouTube de Víctor Martínez van a poder ver el corto del fantasma negro. No, ahí van a poder ver, el fantasma negro después. Ahí van a poder ver y el drama. Primer domingo de abril. Y el primer domingo de abril lo van a poder ver. Sí, no, pero así que si tú no le pones a la gente el fantasma negro, nadie vaya a tu canal. Ya tú hablaste de eso, la gente quiere verlo. Pues sí, influencias. En una entrevista hace 1 año, 2 años que le hizo Robert Rodríguez al director John Carpenter, John Carpenter decía que el director de cine debe tener una influencia y para construir su estilo debería de tomar un poquito de otros realizadores. Un poquito de uno, un poquito de otro, un poquito del otro, y así poder construir su estilo. Todo eso hacerlo en uno y vaciarlo en él, o sea, hacer su estilo. Ahora, también hacía la advertencia que tomar mucho de cada uno ya no era originalidad, sino plagio. Entonces, como director, o sea, yo he tenido influencias desde muy pequeño y voy a aprovechar la oportunidad para los seguidores del podcast y del canal a informarles que para el próximo año 2019 voy a lanzar un libro que estoy escribiendo acerca de eso, dirección cinematográfica, de ciertas influencias que yo he tenido en el cine o como director. Y espero que el libro sea del agrado de ustedes. No les voy a decir el título ni mucho del contenido, pero a su momento, cuando el libro salga, van a estar informados. Muchos directores a mí me influenciaron. La primera película que a mí me atrapó fue un drama de 1937. Creo que era apellido Griffith. Bueno, era una película que se llama Whispering Heights, traducida del español, Cumbres Borrascosas, de Emily Blunt, creo que es la escritora de Cumbres Borrascosas. Esta primera versión del cine, hecha en 1937, en una tarde de invierno, si se puede decir, en República Dominicana, o sea, el invierno, ya no hay nieve ni hay frío en el invierno, pero un frito que hay un clima fresquito y llueve mucho, a diferencia de nevar. Bueno, en una mañana, de un fin de semana, en un canal local de allá, transmitieron esa película. Yo tenía alrededor de algunos 8 o 9 años de edad. Y a pesar de ser una película blanco y negro, que todavía en esa época tú podías ver, estamos hablando de algunos 20, 25 años. No, más años, algunos 30 años atrás, todavía podías ver en la televisión de América Latina cine a blanco y negro. O sea, que era transmitido a blanco y negro. Y a pesar de que yo tenía televisión a color en esa época, pude apreciar la fotografía de la película. Al ser un niño no conocía mucho de lo que era dirección de fotografía ni nada de eso. Pero la dramaturgia y la dirección de esta película, la narrativa, mejor dicho, de la película, me atrapó en ese entonces. Y ese drama, a pesar de ser un niño, entendí la historia, que después me vi obligado a leer el libro, la novela de Emily Blunt, donde yo pude... en ese momento ahí surge la pasión mía por el cine. Con el paso de los años fui conociendo a otros directores como Orson Welles, también cine clásico.
veo los The Ten Commandments, los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille, que ahí fue que yo quedé totalmente no, es un clásico, o sea, atrapado totalmente, porque una conjugación de efectos especiales en aquella época muy bien logrados para la época. Sí. Y el drama bíblico que encerraba, que contenía la película. Charlton Heston, su magnífica interpretación. Sí. O sea, esas fueron películas que me atrapó y luego conozco a Steven Spielberg. De ahí en adelante empecé a ser un fan, un seguidor de la cinematografía, de la obra de Steven Spielberg, hasta que me topo con la lista de Schindler, que para mí en ese momento la adopté y la califiqué como la mejor película de todos los tiempos. Bueno, de ese director, yo creo que esa es su obra maestra. Él ha hecho otras películas, pero yo creo que esa película fue que a él le dio o sea, lo selló como un maestro de la cinematografía mundial, vamos a decir. Exacto. Aunque yo tengo un director que me gusta bastante y yo lo sigo, que es Clint Eastwood. Clint Eastwood, ajá. Ese director a mí me encanta por el cine clásico que hace. Es un cine que yo me pongo a verlo y hay mucha gente que no le gusta por como la manera que él hace sus películas. Pero él tiene esa maestría. Porque, por ejemplo, esta película que él hizo del avión que aterrizó ahí en el río Hudson, ahí en Queens. Ajá. Es una película complicada desde el punto de vista de... Las últimas películas del director Clint Eastwood han sido películas muy complicadas. Entonces... porque ese American Sniper... Sí, entonces, de la manera de cómo él maneja el lenguaje, claro, él tiene un director de fotografía que es una estrella, pero es como él maneja el lenguaje de sus películas, aunque son películas, son dramas, la mayoría que él hace, tienen el ritmo, que mantiene a uno todo el tiempo conectado, que tú no, y son películas de 2 horas y media. El Gran Torino. Esa película, una banda de delincuentes que tiene azotada una cierta comunidad donde él llega a vivir y él resuelve ese problema. American Sniper. Hacer esa película, no, entonces con la edad que él tiene. Exacto, y embrujarse, enfrentarse en una producción como esa, de esa índole. Y narrar esa película tan complicada. Ese cine clásico que él mantiene. Porque de una manera clásica. Sí, porque de ahí es que él viene. Exacto. Pero que todavía él mantiene. Ya en este tiempo, ese director, por eso que lo sigo, su filmografía y sus películas también. Porque tú te conectas y tú no te aburres. Exacto. O sea, tú te mantienes conectado ahí. Ese es el director que a mí me gusta de este cine. También, claro, Steven Spielberg. Una estrella, ¿me entiendes? Su trabajo, claro, tanto como productor como director. La secuela de Indiana Jones. Sí, totalmente. O sea, este grupo de directores, Brian De Palma, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, George Lucas. Ese grupo fue que revolucionó totalmente el cine hollywoodense. Exacto. Con diferentes géneros, pero entonces estos son directores que pueden dirigir de todo. Exacto. Porque Steven Spielberg, lo único que a Steven Spielberg le falta por dirigir es horror. Sí. Pero después ha hecho cine de acción, ha hecho comedia, animaciones. Bueno, ahora mismo la más reciente que hizo es una animación, casi completa, una serie virtual. Ready Player One, exacto. Es una excelente... dime, ¿qué película de Steven Spielberg no ha sido del agrado de muchos? Yo creo que la primera que le hizo, que el Camión Mortal. No, pero esa película fue un éxito en su momento. También el cortometraje Amblin. Entonces luego viene con un sinnúmero de películas que en su filmografía ahora no nos acordamos porque también quizás estábamos muy pequeños. Sí, pero en esa película, cuando salió de la universidad, el Camión Mortal, impactó de una vez. Exacto, porque es que él tiene algo. Spielberg, vamos a hacer una película de un tiburón que azota una playa.
Oye. La gente dice, pero qué interesante puede tener eso. Tú piensas que te lo digan en 5 líneas, un tiburón que azote y hay que enfrentarse a él para agarrarlo. O sea, pero dice, déjamelo a mí que yo sé cómo contar esa película. Claro. Y ahí está. Esta película, Encuentro de Tercer Mundo. Ajá. ¿Cuántas películas se habían hecho de contactos extraterrestres con esto? Cientos. Y él la logró. Y también E.T., una película infantil. O para toda la familia, para adultos y para niños. Cómo esa película ha trascendido a través de los años. Exacto. Todavía uno la ve y uno dice, wow. Eso es lo que digo. Entonces, aquí es que entra el tema de hoy, la dirección. O sea, el director de cine no es más que un narrador. Exacto. Un narrador que se vale de un lenguaje. ¿Cuál? El lenguaje cinematográfico. Entonces, es la persona más importante que tiene el cine. Sí, porque también para las críticas es a la cabeza que le tiran. Exactamente. Porque todo el mundo que está detrás de él, los actores, todo lo que conlleva la producción audiovisual, al único que le tiran a la cabeza es al director. Exactamente. Porque si un actor actuó mal, no acaban con el actor, acaban con el director. Con el director. Pero también hay una cosa que estuve yo conversándola con alguien. A veces tampoco a nadie le importa, a la gente común y corriente, a los que van al cine, a los que nosotros le hacemos la película, sí. No le importa quién dirigió la película. No, ellos lo que quieren es a divertirse. Pero sí. Pese a eso, el director debe narrar muy bien su historia. Claro, si se aburren, lo acaban, como el público de nosotros. Exactamente. Sí. No, pero el público de nosotros se pasa de especial. El público de nosotros, tú haces una película donde tú tienes una escena donde van un grupo de gente, bueno, que se vio en una película local, un grupo de gente que va en un carro, tienen un accidente y se van por un barranco. Cuando caen en el barranco están toditos vivos y dicen, ¡diablo! Pero, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿Quién iba a sobrevivir a un accidente así? Pero entonces ven a Rambo, de Sylvester Stallone, que rescata él solo de un campamento, de un campo de concentración. Donde hay helicóptero y va. No, espérate, el tipo rescata a todo el mundo, le entra a tiro a todo el mundo. Cuando mete a todo el mundo en el helicóptero que se roba, oye, un tipo que lo que era soldado. El tigre prende un helicóptero y se va volando con él. Sí, esa es una. Pero entonces cuando el helicóptero arranca, le dan un tiro en el tanque del combustible. ¡Pam! El humazo. No, pero espérate. Empieza el tanque de gasolina a botar gasolina. Pero el tigre viene desde Vietnam, que tú te sacó la gente, sí. Y llega con la última gota de gasolina a Arizona. Y la gente no dice nada. No dice nada. No, Steven Seagal le entra a trompar 60,000 tigres para el solo. No, ya está que... Porque por más que tú sepas, pero aunque sea un fuetazo te da. No, ya está que lo que hace... Ajá, sí. Y la gente dice, no, se lo goza. Pero entonces tú haces una película donde tú tienes un fantasma con una sábana negra. ¿Qué te dijo que los fantasmas son negros? Exacto. Sí, porque también hay que trabajar de acuerdo al gusto de la gente. De la gente. También, pero bueno. Bueno, en ese momento lo que apareció fue una sábana negra transparente. Que mi amigo, el editor, la puso gris. No, pero mi corto que voy a estrenar pronto ya, de horror, es de una niña fantasma. Cuando estábamos haciendo la película y escribiendo el guión, yo le dije, no, yo no voy a ponerle una jodida bata blanca. Porque todas las niñas del cine, todas las niñas muertas son una bata blanca. Y maquillada con un maquillaje blanco feísimo. Yo le puse un vestido negro rasgado ese, por eso se llama La Niña de Negro. Así se titula el corto. Oh, mire, estamos conectados. El fantasma negro. ¿Viste? Y la niña de negro. No, pero yo quiero ver ese fantasma. No, pues el trailer está ahí. Yo creo que el trailer está en... Que en la ruina de San Francisco, sí. Un tigre con una sábana en la cabeza. No, un tigre con una sábana en la cabeza. Oye, no sé cómo nos dieron un par de tiros. Ustedes no cayeron presos de chepa. De casualidad. Ay, Dios mío. Only in the art. Solo en la República.
Pero bueno, esos son los comienzos. Uno lo disfruta porque uno se remonta a esos tiempos y uno lo disfruta. Totalmente. Sí, claro. No, entonces, pero luego empiezan a surgir con el paso de los años otros directores. Sí. Mencionando otra vez a John Carpenter. Yeah. John Carpenter, desde que inicia como cineasta independiente. Y su género era el cine de horror, donde hizo películas como The Fog, La Niebla, Ataque al Precinto 13. Pero su primera película con los estudios ya de hollywoodense, financiada por un gran estudio, fue The Thing, La Cosa. La Cosa. Pero esas películas de él son muy buenas. They Live. Para mí una de sus mejores películas es la que es protagonizada por Kurt Russell. Ataque a New York, algo así, no me acuerdo. Sí, es por ahí que anda. Eso, qué sé yo, que New York, que él era como un ex mercenario. Sí. Que escapa y después lo necesita. O sea, esa película fue una de las películas también que influyó mucho en mí como cineasta. Y es un cineasta que, a pesar de ya empezó a hacer desde su película The Thing, La Cosa, empezó a hacer películas con la industria, pero se seguían viendo como películas de corte independiente. Sí, exacto. Sí. John Carpenter, o Carpintero, como le dicen, es uno de los mejores directores de cine y su narrativa influyó mucho en mí también. Y luego, cuando aparece ese fenómeno, que con $7,000, el cual le dio mucha brega a reunirlo, que tuvo que meterse a un hospital para que experimentaran un fármaco para el colesterol con su sangre. Sí. Y mientras experimentaban con él, como él mismo lo dice en su libro, Un rebelde sin crew, Rebel without a crew, Robert Anthony Rodríguez, mejor conocido como Robert Rodríguez, reúne $3,500, después consigue $4,000 prestados y se va a México, y en 14 días rueda la película, dirige, produce, fotografía y sonoriza el mariachi. La película quedó también que los estudios, creo que fue Columbia Pictures. Sí, creo que fueron los Columbia, sí. Columbia Pictures, sí, creo que fue. Un contrato millonario para hacer una segunda. Claro. Pues entonces ahí es que está. Toda la carencia que tenía Robert Rodríguez, que editó hasta la película con una así de super VHS, la empató. La pegó pegada. Y como instancia quería venderle la película a tiendas de videoclub para que la distribuyeran, hasta que llegó a estos distribuidores y le dieron el dinero para hacer una segunda película. Exacto. Ahí es que está. Él, con toda la carencia que tenía, él tenía su película en la cabeza. Exacto. Aparte de que la había plasmado en papel, la tenía completamente aquí. Y rodó la película con todas las carencias que tenía, pero hizo su labor como director de cine. Y aquí no tenía un crew. No. Entonces es lo que digo. No tenía un crew donde él dirigió actores y se dirigió a sí mismo. Exacto. Entonces esa es sigue siendo la persona más importante en la realización de una película. Exacto. Y tenía su lenguaje, aunque el lenguaje de Robert Rodríguez y el de Quentin Tarantino rompe todos los parámetros, porque tienen un lenguaje único. Si te tienes que volar el eje, vuela, te lo dice. Y hace lo que sea. Pero es lo que te digo. Tú ves una película y dices, una película hollywoodense. Sí. Por ahí hay un amigo de nosotros que tiene esa mala costumbre. Estamos viendo una película, pero en esa película se volaron el eje como 5 veces. ¿Y a ti qué te importa? A la gente que pagó su taquilla para ir a ver la película le importa que se vuelen el eje, lo que le importa es que le vuelen la cabeza a todos los villanos de la película. Pero es que yo no sé, porque muchas veces uno va a ver una película. Es el estilo de ese director. Claro, uno tiene, o sea, los conocimientos, ya uno sabe si la película tiene problemas de sonido, tiene problemas de montaje, tiene problemas de fotografía, tiene problemas de actuación, tiene problemas de dirección. ¿Tú me entiendes? Pero tú ir directamente a decir, claro, ese plano como corrompió el eje, es crazy. Ya, sí, es ¿No?
¿Verdad? No, entonces buscarle falta a un director consumado ya. Exacto. O sea, porque si me la buscan a mí, está bien, pero a un director consumado que hizo cientos de millones de dólares por esa película que se voló el eje. Exacto. Porque es otra cosa también. Por ejemplo, y me voy ahora al cine local. Soy un director malo, pero estoy llevando gente al cine. Exacto. No porque O sea, quizás sea malo para ti, para no. mí, porque como narradores que somos, Exacto. la narrativa de él difiere de la de nosotros. Exacto. Pero que... Pero a la gente no le importa no, eso. al público no le importa eso. Entonces, esa película, El Mariachi, Claro. cuando la hizo Robert Rodríguez con $7,000, que buscó 7, 8 laticas de Super 8 milímetros, con esos 7,000, buscó una cámara. Que eran retazos. Eran que retazos. él empató. Él empató, eran retazos de películas que toma, para que tire algo. Se la daban los amigos y eso. Entonces, agarró su camarita que lo tenía ahí, yo tengo una igual de esa, de Super 8. Agarró, tiró su película. ¡Pan el palo! Hizo El Mariachi, con actores ya reconocidos. Salma Hayek en su momento, muy buena. Sí, porque en esa película, en Desperado 2, Sí, El Mariachi 2, fue la primera aparición de Salma Hayek en el cine. exacto, sí. De Antonio Banderas no, porque ya Antonio Banderas ya venía venía con Almodóvar y hacer Filadelfia. Sí, y Filadelfia todo y eso. ya. Ahí es que ya él le da, ya repunta. Exacto, a eso sí. Claro, en el tercer mariachi, ahí como que no, como Como que la cosa está... que no. Porque ya él venía de haber hecho una película de vampiros, como que tampoco cuajó con el asunto de las historias de los vampiros. Mira, que esas historias de los vampiros. Ese personaje de Banderas está muy bien llevado en Interview with the Vampire. Sí. Porque sí, él hacía el vampiro viejo sí, cuando, no sé si... pero... Cuando vuelven cuando van a Europa, Sí. Brad Pitt y Tom Cruise, Sí, pero y conocen a este vampiro. Pero para mí esa es una de las mejores películas de vampiro. La cita con el vampiro. Interview with the Vampire, sí. Esa es la mejor. Para mí, película de vampiro. Esa es una de las mejores películas de vampiro. Para mí, porque tiene como la mística de lo que de las novelas de vampiro. Y Drácula de Francis Ford Coppola. Sí. Esa película también, Sí, la narrativa de... narrativa. Ahí es que digo que son directores que dirigen de todo, porque Coppola Exacto. lo que venía a hacer cine bélico, Sí, cine de mafia, El Padrino, exacto. Apocalipsis Now, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Pero entonces ahora te viene con una película con efectos especiales, de un tanto fantasiosa, que raya en el horror, Exacto. y le quedó muy bien. No, y también Francis Ford Coppola hace una película con este director Robin Williams de un niño grande. Oh, sí, ya me Sí, acuerdo. Esa película Con Jennifer López y... Sí, ya me y acuerdo. demás, que es de un Ajá. niño grande. Exacto, O sea, grande de tamaño, pero pequeño de cerebro. exacto. Esa película es un drama Muy bien llevado. y muy bien llevado. Y también le aplicó pinceladas de humor. Claro, humor negro. Porque en su discurso decían sus palabras que uno le causaba risa. También la actuación excelente de Robin Williams. Muy por encima. Porque ese personaje, Muy bien llevado. muy bien llevado. Es muy parecido al personaje que hizo Dustin Hoffman en Rayman con Tom Cruise. Yeah. Pero el de Dustin Hoffman era un poquito más complejo. Que luego vimos a Sean Penn, sí, que hizo un personaje parecido, que era un hombre autista que había procreado una hija y se la querían quitar por su condición. Exacto, sí. Y una película, Sam, creo que se llamaba la película. Sam. Algo así, Yeah, creo que se llamaba. Algo así, sí. Algo así. Una película muy bien narrada. Pero siguiendo con los directores, O sea, ¿qué tú opinas de los directores innovadores? Los directores innovadores son aquellos como que le aportan algo a la película, como es el caso de nuestro Robert Rodríguez. Digo nuestro porque es latino igual que nosotros, que
cuando hace la película Desperado, Once a Time in the Mexico, Ajá. que es El Padrino 3, Ajá. Once Upon a Time in Mexico. El mariachi. Bueno, 3. ajá, que el Mariachi 3, que ahí hay un sancocho. Un Ahí sancocho. está Ahí Banderas, sí, Salma Hayek, Enrique Iglesias, Johnny Depp. Hasta Enrique Iglesias llegó ahí. Ajá. Esa película, la última versión que él hizo de esa película, prácticamente a mi gusto, no causó tanto impacto como la. Pero lo primera. que a mí me impactó en la Ajá. película, que fue el primero Ujú. en utilizar 2 cámaras digitales obsoletas Sí. y tirar una película en digital. Ajá. Fue el primero. El primero. George Lucas venía de hacer sus trilogías, Sí, de Star Wars. de las que sus Star Wars, pero eran porque es otro director innovador. Exacto. Él creó una tecnología para hacer esas películas, pero este no. Este agarró 2 camaritas Sony que tenía a tenía la la mano y hace su película. Exacto. Y le quedó muy bien. Entonces, bueno, pero ya es innovación. esa era la gran diferencia y la gran conflicto que tienen él y su mejor amigo Quentin Tarantino. que no Quentin se opone al digital, sigue Él- todavía con la vieja escuela del celuloide, Exacto, él no pero Robert sigue innovando porque Innovando. su película Planet Terror también la hizo También, con una cámara también con una cámara simple y hizo digital. una super película. Sí, exacto. Y eso es igual que Mel Gibson cuando hizo Apocalipto y La Pasión de Cristo. Pasión de Cristo. Aquí él le hizo aportes al cine, creando nuevas tecnologías para afianzar más su lenguaje cinematográfico. Entonces ahí es que viene de punto, o sea, el director es innovador. Es el innovador. Es el innovador. Muchas técnicas cinematográficas, si nos vamos más atrás con el Ciudadano Kane de Orson Welles, fue lo que revolucionó todo el lenguaje cinematográfico y todos los planos y nuevos lenguajes y secuencias que habidas y por haber en el cine actual se le debe en parte a Orson Welles en su Ciudadano Kane. Pero entonces, si nos vamos un tiempo más acá, entonces viene la gran innovación. Los hermanos Wachowski, Matrix, de que para lograr una secuencia tridimensional de un movimiento te ponen 400 cámaras digitales para tomar todos los planos fotografiados, empatarlo y darte una sensación del movimiento como nunca antes se había visto en el cine. O sea, eso fue una innovación. Entonces, esa es la narrativa de los directores y su visión que le aporta al cine. Esa es la persona más importante en el ámbito cinematográfico, es el director de cine. Claro, pero en eso le aporta, pero también se viene aportando, porque cuando se descubrió que el caballo en una milésima de segundo va en el aire, o sea, fue una técnica parecida, fue una técnica como con 15 cámaras al mismo tiempo. O sea, te digo esto porque parece como que ese director se visionó eso que se hizo hace un tiempo. Lo perfeccionó. Exacto. O sea, eso es un aporte importante. Al cine de ahora. Legado fotográfico, porque por ejemplo, Barry Lyndon de Kubrick dice que es uno de los legados en la dirección de fotografía o la fotografía más renombrado del cine. Pero el que dio la idea de que la fotografía de Barry Lyndon se hiciera con las luces, con las velas, sin luz artificial. Exacto. Y cómo dirigir esa luz y que se viera bien en la pantalla fue idea de Kubrick. Claro, del director, porque es la visión que tiene. El aporte aquí a la narrativa no es solamente tanto valerse del uso del lenguaje cinematográfico, sino es su visión. Es su visión, cómo él ve. Una visión que trasciende y hace aporte significativo a esta industria. Exacto. Lo que pasa es que él visionó a tiempo, en ese tiempo, cómo es que esa densidad de la luz con vela te da. ¿Qué dice ese plano cinematográfico con esa iluminación? O sea, eso lo plasma el director. Exacto. No es nada más sentarse en una silla y monitorear la escena. No. Él dice, yo quiero esto que se vea así. Con esta temperatura de color. Es como un libro que leí, que Directing Actors, no recuerdo el autor ahora. El libro dice algo muy importante que todo director debe tomarlo en cuenta.
Y es que la dirección de cine no es adjetiva, es verbo. Y por lo tanto es acción. Ajá. Es dirigir, es un verbo. Exacto. Y es accionar. O sea, no es un título que tú te das. No. Aunque algunos se lo han dado el título, lo han tomado. Bueno. Pero es un título que tú te das. O sea, dirigir es una palabra que conlleva acción. Exacto. Entonces, un director llega, ve luces. Esa luz no me gusta, porque aquí quiero que esta escena tenga una iluminación tenue. Y el director de fotografía tiene que buscar esa luz tenue, pero Exacto. porque su director la pidió, porque es la visión del director, no de nadie más. Sí, pero que... Quiero que mi actor esté sentado en esta silla y que cada vez que hable solamente mueva su brazo izquierdo. Exacto. Por algo él Por lo algo quiere lo así. quiere así. Y el actor debe seguirlo así. Exacto. Pero también por eso, tanto el director como el director de fotografía, se supone que tiene que haber una conexión, tiene que haber un pre. O sea, mira, yo quiero esto y esto se puede, vamos a hacerlo así. Para eso hay una pre-reunión, una preproducción, una pre-establecimiento de lo que tú quieres, de cómo que tú quieres que cada una de las escenas sean iluminadas. No simplemente llegar al set, yo estoy aquí, ok, vamos. Como el director. Claro. Uno de los directores más sobresalientes del siglo XX, aparte de los pioneros, pero uno de los directores más sobresalientes del siglo XX, para mí fue Sergio Leone. Sergio Leone. De Bueno, el malo y el feo, Era una vez en el oeste, etcétera, etcétera, etcétera. Era un director de cine donde trabajar, por ejemplo, el western, que es una época, es un cine de época, pero que también a la vez es un cine de acción. Yeah. Trabajar, mantener la visión de una época que ya no existe. Yeah. Y sumarle una trama, un argumento a esa época, a esas locaciones y esos personajes. Porque en el cine western tú tienes que tratar de mantener de que todos tus personajes tengan matices diferentes, pero que todos tengan peso dentro de la trama. Sí. Que claro, tienes que tener un protagonista, un personaje principal, un personaje central, pero todos los demás actores y personajes de la película tienen que reforzar al personaje principal. Exacto. Revestida de acción, de violencia y todo eso. Y hacía unas películas con una violencia cruda en aquel entonces. Sí. Pero eso aquí hay una palabra muy importante, una frase muy importante que Buñuel la dijo. Y Salvador Dalí también. El artista que no es osado, no es artista. No es artista. Aparte de pasión y lenguaje, el director de cine debe ser osado. Exacto. Atreverse, como mencionamos a Clint Eastwood hace poco, atreverse a su edad. Tener esa filmografía. Esa filmografía y contar esas películas con el detalle que las cuenta. Exacto. Con la visión que las cuenta. Sí. Eso es una osadía muy grande. Es una osadía bastante grande. Y ese es uno de mis directores preferidos. Ok, ¿cuál es tu director de cine favorito? Clint Eastwood. Claro, Spielberg. ¿Y del cine clásico? Bueno, Al Pacino. Cine clásico. Cine clásico. Bueno, tengo aquí Kurosawa. Akira Kurosawa. Akira Kurosawa. Ese mismo. Bueno. Y ahí está también Alfred Hitchcock. Hitchcock. Ese es uno y eso que yo, en la época que yo conocí la filmografía de ese director, yo no consumía películas de horror. Porque hasta el juego tampoco. Pero bueno, Hitchcock no es horror, es suspenso. Suspenso. Pero como quiera. Transmite miedo. Exacto, transmite miedo. Sin embargo, él lo hizo de una manera que como que todo el mundo como que dice, pero ven acá, algo me atrae de ese director, de cómo hacía sus películas. Porque ahora te hacen una película de horror, y principalmente yo, ese género, yo no lo consumo. Me perdona el público. No, sí, te perdono. ¿Tú tampoco lo consumes? Yo lo consumo. Bueno. Yo lo consumo y pienso realizarlo. Bueno, a mí me gusta. Bueno, te gusta. Por eso te perdono. Y eso.
Bueno, y nada, en que encabeza la lista de mis preferidos, pues está Steven Spielberg. Por ahí andamos. ¿Y Fellini? No, Fellini, La Estrada. porque yo no conocí mucha filmografía de Fellini. O sea, en cuando estaba en la escuela, no consumí mucho de ese cine, de ese director. O sea, de cine europeo no consumiste Europeo, mucho. no mucho, no. Cine asiático y Bueno, norteamericano. Exacto. Y latino. Y latino. Y local, director de cine local. Déjame santiguarte. Cuando salió Un pasaje de ida. No, espérate. No, espérate. Ahí hay dirección. No, espérate. Ahí. No, pero espérate. Cuando salió Un pasaje de ida, yo le tenía mucho aprecio al señor Agliberto Meléndez. Y ya no. No, porque cuando hizo Peña Gómez fue un desastre. Quizás ya estaba viejo, No, estaba no, cansado no. ya. Clint Eastwood tiene 80 y pico de años. Pero no lo mismo. No. O sea, tú puedes hacer una película buena, una regular, pero no una buena primero, y después a los 25, Sí, como, 20, a los 30 años. como unos compañeros que andan por ahí. Me hace un Exacto. corto malísimo, entonces me hace un segundo corto donde tiene que mejorar y está peor. Ay, Dios mío. Entonces, hace esta película, porque entonces, después de 30 o de 35 años, un desastre. Igual que mi profesor Jimmy Sierra, el peor director de cine dominicano. Fue mi profesor, pues tengo que decirlo. Yo no puedo quedar callado, porque me da una cosa. No llego a mi casa si yo no digo esto. O sea, si usted hace una película con todo el presupuesto del mundo, que hubo un presidente que dijo, eso es un documento importante para Para la nación. Para la nación. Más nada dijo. Entonces después, su segunda película un desastre. Las dos fueron un desastre. O sea, son las dos películas de la historia del cine dominicano, las dos peores películas. Y eso es que hay muchas malas. Sí. Hay problemas. Hay problemas ahí. Problemas. Sí. Entonces, quien la pega, después de Cliberto, Ángel Muñiz, la pegó con Los Nueva York y con Perico Ripiao. Hace una película que donde fue que lo crucificaron. Ladrones a domicilio. Exacto, lo crucifican. Y porque dijo, y ahora hace una película que a mí me pareció, el tema, me pareció bien, desde el punto de vista lo que quiso decir. Porque él es un director de cine que es muy, muy directo. Y muchas veces, por tú ser tan directo, en la sociedad que tenemos, ahora te quieren crucificar. Yo no soy muy presto al cine local. Casi no consumo cine local, pero lo consumo. Bien. Pero a mi entender, como acabo de decir, que para ser artista hay que ser osado. Ángel Muñiz fue, después de Agliberto Meléndez y Pericles Mejía con Un pasaje de ida, tuvo la osadía de hacer una película que fue Nueva York 1, por fin llegó Valbuena, que fue la película que despertó la industria del cine local y sigue teniendo con los años la osadía con películas un tanto que contienen algo de denuncia. Un discurso de denuncia. Y a mi entender, o sea, tiene todo mi respeto y mi admiración, aunque en sus últimas películas no me convenció de un todo. Bueno. Pero para mí es uno de los mejores directores de cine que tiene el país. Sí. O sea, yo creo que él no tiró ese tema, porque él tiene un tema que creo que va a ser su película ahora para el año que viene. Que eso va a ser una bomba, otra bomba, de la que él sabe soplar. Sí. Pero, quien uno le tenía la confianza, o sea, le tenía la esperanza de que saliera otro director de cine con... Yo hasta agua voy a beber, porque yo sé de quién es que tú hablas. ese tipo se fue de nalga,
como decimos nosotros. Ese tipo me decepcionó totalmente. Yo decía que, Pero porque la óyeme, audiovisualidad que ese señor tenía pero, en sus sí, videoclips y eso, pero óyeme, yo decía que cuando ese tipo hiciera su primera película, se iban a sí, separar las aguas. óyeme, pero que Estamos hablando, mi gente, de cine local dominicano. Nosotros no exacto, entendemos. Y esa historia, una rosa en el quinto infierno, eso tiene un tema, o sea, tiene una narrativa, un un discurso. discurso. Tú no puedes, porque oye cómo es la cosa, el autor del libro escribe un guión de su propio libro. O sea, con la idea de su libro, de su Se novela. basó en eso y lo hizo. Él anda buscando un productor de cine que le haga eso. Que está buscando, encuentra a nuestro director Basanta y le hacen un revolú. O sea, le cambian todo al guión. Rueda la película. Con todo el presupuesto del mundo, con 50 millones de pesos dominicanos, $1 millón. Una película con actores mal dirigidos. Porque se concentró más en el look de la Exacto, película, actores, en el lenguaje cinematográfico, pero se olvidó de sus actores. Con actores sobreactuados. Algunos sí, otros no. Una película que solía ser de época. Exacto. Sale y entra Exacto. de época y tal. Exacto. Y tú dices, pero no es una futurística. Y toda esta casita de madera pero lo que te estoy diciendo, y de repente una cárcel moderna. Entonces los presos están ahí y los custodios usan máscara de gases. ¿Y por qué los custodios, los presos y qué? O sea, ¿quieren tanto los presos? El que tuvo la oportunidad de leer la novela, Una rosa en el quinto infierno, dice, pero esto no se parece en nada. No, lo que pasa es que él quiso hacer un sci-fi, vaciar, adaptarla con una temática futurista. Si tiene el presupuesto, a la película de época, como manda. A lo mejor le ha quedado mejor. También le puso sus colores de los diferentes videoclips que hizo en su película. O sea, que le hizo ahí un arroz con mango. Nadie se come un arroz con mango. Nadie. Entonces, ni mango verde, ni mango maduro. Nadie se come un mango con arroz. Entonces, después de ahí, yo creo que ya lo que resta de directores dominicanos, yo no lo voy a mencionar. Sigue tú. No, yo, directores de cine, colegas que yo le tengo respeto y admiración a Ángel Muñiz. Ángel Muñiz es un director de cine dominicano. Fue aquel que despertó y originó el surgimiento de la industria de cine en la República Dominicana. Sí. Tiene títulos como Nueva York, Por fin llegó Balbuena, que es una película, una comedia, pero que tiene como discurso la inmigración o la migración del latino a los Estados Unidos. Luego viene con una parte 3, no le puso 2 porque decía que las 2 son malas, entonces le puso Nueva York 3, con la misma temática, migración. Y luego hace películas que retratan un poco, hace una película que retrata un poco el sistema político en la República Dominicana en los años 70, el gobierno ya del extinto presidente Joaquín Balaguer. Y usa una muy buena narrativa y tiene otros títulos por ahí como director, Ladrones a domicilio, y A Dios que me perdone. Funge como productor en un sinnúmero de películas, Un lío en dólares, Quién manda, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden buscarlo, Ángel Muñiz, pueden buscar en YouTube su filmografía o en Netflix, IMDb, y pueden tener más información en cuanto a este director muy bueno. Hay otros directores locales, los cuales respeto mucho y admiro mucho porque son osados, siguen haciendo cine, siguen haciendo películas en un país tan difícil, o Latinoamérica que es tan difícil, pero siguen haciendo lo suyo. Pero lo mío es el cine internacional. Directores de cine que me marcaron: Orson Welles, Steven Spielberg, más acá el maestro Quentin Tarantino. Admiro mucho a Guillermo del Toro, a Robert Rodríguez. Sigo con los latinos, con Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, que son directores que
los del momento, momento. pero que tienen una narrativa, una audiovisualidad tremenda. Exacto. Pero si nos vamos al cine asiático, Akira Kurosawa, Ang Lee, entre otros. Sam Raimi en Japón. Entonces si nos vamos a Europa, entonces ahí hay otros directores, como en España tengo a Carlos Saura, tengo a Almodóvar, a Amenábar, Fernando Trueba, que son otros directores, grandes directores de cine. Si nos vamos a Francia, tengo a Jean-Pierre Jeunet, el director de Amélie. Y otras listas. Si nos vamos a América Latina, el desaparecido Humberto Solá es cubano. Está Simón Brand en Colombia. Y entre otros hay mucha influencia de la que voy a hablar en mi libro, que saldrá a la venta por el próximo año. Bueno, pero eso es la persona más importante en la realización de una película. Exacto. Y siempre lo será. Sí. Todo cae sobre sus hombros, es el que lleva la responsabilidad de que esa película pueda difundirse, de contarla, de narrarla. Sí. Y cuando los actores, en el momento, en un set que se está rodando la película, esto se lo digo a todos los directores, lo dijo Quentin Tarantino en una película, cuando diriges actores, en el momento que los estás dirigiendo, ellos están actuando única y exclusivamente para ti. O sea, para el director. Para el director. Después que el director lanza la película, ya actuaron para el público. Para el público. Pero en ese momento exclusivo, actúan para el director. Es la persona más importante en la realización de una película, de la industria del cine. Del cine de cualquier parte del planeta. Es el que más hace. Exacto. Le dicen que no hacen nada. Es el que más hace. Sí, pero ese que dice que no hacen nada tiene problemas. Hay problemas. Hay problemas. Sí, hay problemas. Ok, en este momento, entonces, Víctor, llegamos a nuestra sección de recomendaciones. Bueno, mira, yo voy a recomendar una serie de Netflix. Se llama Secret City, Secreto de la Ciudad. Ciudad Secreta. Exacto. Véanla, es muy, muy buena, porque retrata ciertos casos que pasan en diferentes ciudades del mundo y le va a gustar. Yo también tengo como recomendación también una serie de Netflix. Se titula Estocolmo. Es una producción argentina protagonizada por Juana Viale, Luciano Cáceres, Esteban Lamotte, y está escrita y dirigida por Diego Palacios, Nacho Viale y Jesús Braceras. Es una película que trata problemática social de América Latina, sobre todo la corrupción política. Deben verla, tiene una trama muy compleja y muy interesante. Desde el primer capítulo, el cual lo estuve viendo anoche, la serie me atrapó. Así que se la recomiendo. Estocolmo en Netflix, es una producción argentina. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. La próxima semana tendremos otro tema más importante a profundizar. Claro. Y decirle a todos a la audiencia de que nosotros estamos trabajando para que este podcast sea un poco más portátil. No digo portátil, es que ahora mismo solamente pueden verlo en nuestro canal de YouTube, pero prontamente podrán bajar el podcast, podrán escucharlo por iTunes, Spotify, Podomatic y Audioboom. Pero por ahora todavía estamos solamente aquí en nuestro canal de YouTube de A Televisión. Y bueno, ha sido todo por el día de hoy. A mí me pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook como DATV, también en Facebook como Danilo.arroyo.9, en Instagram como Danilo.arroyo y en Twitter me pueden encontrar con @DanaRoy. Esas son mis redes sociales. ¿Y bueno, Víctor? La mía en Twitter igual, BMFil1, en Instagram igual, BMFil1 y en Facebook, Víctor Manuel Martínez, ahí me encuentran. Si les gustó el video, compártanlo, dale like. Exacto. Si no te has suscrito al canal de A Televisión, suscríbete. Dale a la campanita para que puedas recibir más videos de este podcast y reviews y todo lo demás, todo el contenido del canal de A Televisión.
Y será hasta una próxima entrega de su podcast. Dímelo a 24 fracciones por segundo. Hasta la próxima. La próxima.